Buenas tardes, profe. Mi nombre es Juan Morales de Contaduría Pública, segundo semestre, y vamos a hablar de la actividad 3 de amortización. Bueno, empezamos por la primera parte, que se explique el concepto de probabilidad y clases de probabilidad. Bueno, aquí podemos decir que el término probabilidad proviene de lo probable, o sea, de aquello que es más posible que ocurra y se entiende como el mayor o menor grado de posibilidad de que un evento aleatorio ocurra expresado en una cifra entre uno posibilidad total, y cero imposibilidad absoluta, o bien en porcentajes entre el 100% o el 0%. El origen de la probabilidad reside en la necesidad del ser humano de anticiparse a los hechos y de predecir en cierta medida el futuro, así en su empeño por percibir patrones y conexiones en la realidad. Se enfrentó constantemente al azar, o sea, a lo que carece de orden. Los tipos de probabilidad: la frecuencial, aquella que determina la cantidad de veces que un fenómeno puede ocurrir considerando un número determinado de oportunidades a través de la experimentación. La matemática pertenece al ámbito de la aritmética y aspira al cálculo en cifras de la probabilidad de que determinados eventos aleatorios tengan lugar a partir de la lógica formal y no de su experimentación. La binomial, aquella en la que se estudia el éxito o fracaso de un evento o cualquier otro tipo de escenario probable que tenga dos posibilidades de resultados únicamente. La objetiva se denomina así toda la probabilidad en la que conocemos de antemano la frecuencia de un evento y simplemente se dan a conocer los casos probables de que ocurra dicho evento. La subjetiva, contrapuesta a la matemática, se sustenta en ciertas eventualidades que permiten inferir la probabilidad de un evento, aunque la alejada de la probabilidad certera o calculable. De allí su subjetividad. La hipergeométrica, aquella que se obtiene gracias a técnicas de muestreo, creando grupos de eventos según su aparición. La lógica, la que posee como rasgo característico de que establece la posibilidad de ocurrencia de un hecho a partir de las leyes de la lógica inductiva. La condicionada, aquella que se emplea para comprender la casualidad entre dos hechos distintos cuando puede determinarse la ocurrencia de uno tras la ocurrencia del otro. Bueno, seguimos por la siguiente, que es: ¿cómo aplica la teoría de la probabilidad al riesgo financiero? El riesgo financiero se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento que tenga consecuencias financieras negativas para una organización. El concepto debe entenderse en sentido amplio, incluyendo la posibilidad de que los resultados financieros sean mayores o menores a los esperados. El riesgo financiero o riesgo de inversiones financieras es la probabilidad de perder dinero. Para medirlo nos fijamos en un concepto: la volatilidad. La volatilidad es la rapidez con la que cambian los precios y la magnitud de estos cambios. Mayor rapidez significa mayor volatilidad, y mayor magnitud de los cambios significa también mayor volatilidad, aunque la velocidad no es alta. Y bueno, seguimos con la que sigue, que es distribución de probabilidad y clase de distribución. Una distribución de probabilidad es aquella que permite establecer toda la gama de resultados probables de ocurrir en un experimento determinado, es decir, describe la probabilidad de que un evento se realice en el futuro. Es una herramienta fundamental para la prospectiva, puesto con ella es posible diseñar un escenario de acontecimientos futuros considerando las tendencias actuales de diversos fenómenos. Toda distribución de probabilidad se genera por una variable debido a que puede tomar diferentes valores, a valores como la aleatoria X, porque el valor que se toma es una completamente al azar y puede ser de dos tipos. La variable aleatoria discreta solo puede tomar valores representados por números enteros y un número infinito de ellos. Por ejemplo, X variable que nos define el número de alumnos aprobados en el curso de la historia universal en un grupo de 30 alumnos. Uno, 2, 3 y así sucesivamente. Propiedades de una variable aleatoria discreta: las probabilidades que se relacionen cada uno de los valores que toma X deben ser mayores o iguales a cero y menores a o iguales a uno. La sumatoria de las probabilidades asociadas a cada uno de los valores que toma X debe ser igual a uno. Ejemplo de variable aleatoria discreta: al lanzar una moneda se puede obtener solo dos resultados: la cara 50% o el sello, que sería 50% también. Variable aleatoria continua: esta puede tomar unos valores expresados en números enteros como fraccionarios y a un número infinito de ellos dentro de un mismo intervalo. Las propiedades de una variable aleatoria discreta: las probabilidades vinculadas a cada uno de los valores que toma X deben ser mayores o iguales a cero. Dicho de otro modo, la función de densidad de probabilidad deberá tener solo valores mayores o iguales a cero. El área definida bajo la función de densidad de probabilidad deberá ser de 1. Bueno, seguimos con lo que sigue, que es el valor esperado, cómo aplica y un ejemplo. Es igual al sumatorio de las probabilidades de que exista un suceso aleatorio multiplicado por el valor de suceso aleatorio. Dicho de otra forma, es el valor medio de un conjunto de datos, teniendo en cuenta que el término esperanza matemática está acuñado por la teoría de la probabilidad. Mientras que en matemáticas se denomina media matemática el valor promedio de un suceso que ha ocurrido en distribuciones discretas con la misma probabilidad en cada suceso, la media aritmética es igual a la esperanza matemática.
La esperanza matemática se calcularía como la probabilidad de que tirando la moneda un número muy grande de veces salga la cara. Dado que la moneda solo puede caer una de esas dos posiciones y ambas tienen la misma probabilidad de salir, diremos que la esperanza matemática de que salga cara es una cada dos o lo que es mismo el 50% de las veces. Bueno, seguimos con ¿qué es el coeficiente de variación? ¿Para qué sirve? Y el ejemplo. El coeficiente de la variación, también denominado como la coeficiente de variación de Pearson, es una medida estadística que nos informa acerca de la dispersión relativa de un conjunto de datos. El coeficiente de la variación se utiliza para comparar conjuntos de datos pertenecientes a poblaciones distintas. Si atenemos a su fórmula, vemos que S tiene en cuenta el valor de la media, por lo tanto, el coeficiente de variación nos permite tener una medida de dispersión que elimine las posibles distorsiones de las medias de dos o más poblaciones. Bueno, ¿qué sigue? ¿Qué es la tasa incrementada por el riesgo? ¿Para qué sirve? Y el ejemplo. Bueno, el método de la tasa incrementada por el riesgo, también llamado método de la tasa ajustada al riesgo, consiste en evaluar el proyecto con una tasa que se debe ser igual a la tasa libre de riesgo más que la tasa propia de riesgo. La tasa libre de riesgo puede ser la tasa que se utilizará en el proyecto cuando hay certeza y la tasa propia de riesgo, que es el recargo que debe hacerse por la existencia misma del riesgo. Bueno, profe, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias y feliz noche.